Mi nombre es Aurelio Campos. Soy de Fresnillo, Zacatecas, y llevo trabajando en minas desde los 17 años. Mi padre fue barretero. Mi abuelo también. En esta familia la tierra no es algo que se mira desde afuera, es algo en lo que uno se mete. Así crecí yo, sabiendo que el trabajo está abajo, en la oscuridad, donde la mayoría de la gente no se atreve a bajar. Trabajé 22 años en distintos yacimientos del norte del país antes de que me llegara la oferta del Tajo Santa Inés. Era una mina mediana, operada por una empresa de capital mixto que llevaba 3 años intentando reactivar un yacimiento de plata que había estado cerrado desde los 90. El sueldo era bueno, mejor de lo que me estaban pagando en Torreón. La empresa ofrecía transporte, alojamiento en campamento y bono de productividad trimestral. Tenía 41 años, una rodilla que ya no daba para tanto esfuerzo y deudas que sí daban para mucho. Firmé el contrato sin pensarlo demasiado. El campamento estaba a unos 40 minutos del pueblo más cercano, por un camino de terracería que en época de lluvias se ponía imposible. Éramos 18 hombres en total, barreteros, perforistas, 2 ingenieros de turno y el personal de superficie. La mayoría del norte, hombres acostumbrados a este tipo de vida, a pasar semanas lejos de casa sin quejarse demasiado. Había también 3 trabajadores de Guerrero que nunca decían mucho, pero hacían el doble de trabajo que cualquiera. Me caían bien. Los primeros días todo fue normal. La mina tenía 4 niveles operativos. Nosotros trabajábamos principalmente en el nivel 2 y 3, donde los análisis geológicos indicaban mayor concentración de mineral. El tiro principal bajaba a 180 metros de profundidad. Los túneles estaban bien entibados, la ventilación funcionaba, y el capataz, un hombre de Sonora llamado Don Ramón, era de los que se aseguraban de que el equipo de seguridad estuviera completo antes de bajar. Eso se agradece. En este oficio hay capataces que apuran el trabajo y hay capataces que te cuidan la vida. Don Ramón era de los segundos. Fue en la segunda semana cuando empecé a notar algo. No fue nada dramático al principio, solo una sensación. Una mañana, bajando por el tiro principal hacia el nivel 3, sentí que alguien me observaba desde el fondo de la galería 6. Me detuve en seco. Apunté mi lámpara en esa dirección. No había nadie. El túnel se perdía en la oscuridad y no se escuchaba nada fuera del zumbido constante de los ductos de ventilación. Le dije a mi compañero de turno, un hombre joven de Durango al que todos llamaban el Gato, que si había alguien trabajando en esa galería esa mañana. Me dijo que no, que esa sección estaba cerrada por una inspección de estabilidad que iba a hacer el ingeniero al día siguiente. Asentí y seguimos caminando. Pero la sensación no se fue. 3 días después, uno de los trabajadores de Guerrero se me acercó durante el descanso del mediodía, el más joven de los 3. Se llamaba Venancio, y casi nunca hablaba con nadie fuera de sus paisanos. Se sentó a mi lado, abrió su lonche y sin mirarme dijo: ¿Usted le ha puesto ofrenda al tío? Le pregunté que a qué tío se refería, aunque la verdad ya lo sabía. En las minas del sur, especialmente en Bolivia y en algunas del centro del país, existe la costumbre de venerar a una figura llamada el tío, una especie de señor del inframundo que custodia los minerales y a los trabajadores que bajan a buscarlos. Se le ponen ofrendas de tabaco, alcohol y hojas de coca. Se le habla con respeto, se le pide permiso. Si no se le respeta, cobra su cuota de otra manera. Yo venía del norte y en Zacatecas esa costumbre no era tan extendida, al menos no entre los mineros de mi generación. Pero Venancio lo decía con una seriedad que no dejaba espacio para burla. Me dijo que desde que llegaron ellos 3 al campamento habían notado cosas. Ruidos en la galería 6 que no correspondían a ninguna máquina ni a ningún trabajador. Una vez, dijo, encontraron marcas en el piso de tierra cerca de la entrada de esa galería. No eran huellas de bota, eran marcas que ninguno de ellos supo explicar. Anchas, profundas.
como si algo grande hubiera estado parado ahí, quieto, durante mucho tiempo. Esa tarde Venancio y sus dos compañeros dejaron una botella de mezcal y un cigarro encendido en una hornacina natural que había en la pared del nivel 3, cerca de la entrada a la galería 6. Lo hicieron en silencio, sin aspavientos, como quien cumple con algo que sabe que es necesario. Yo los observé desde lejos, sin decir nada. Pasaron 4 días tranquilos. Trabajo normal, turnos largos, cansancio de los buenos. Pensé que tal vez habíamos exagerado, que la oscuridad y el encierro de las minas le hacen cosas a la mente de cualquier hombre por muy acostumbrado que esté. Es algo que los barreteros viejos saben bien. La mina no es solo un lugar físico, es un lugar donde la mente trabaja distinto. Las sombras son más densas, los sonidos resuenan de formas extrañas y uno lleva horas enteras sin ver luz natural. Eso afecta. El 5.º día después de la ofrenda, el turno de noche entró a las 10 de la noche como siempre. Éramos 4, el gato, yo, un perforista de apellido Nájera y Venancio. Bajamos al nivel 3 sin novedad. Hacia la 1 de la mañana, Nájera y el gato trabajaban en la galería 4 y Venancio y yo revisábamos el estado del entibado en la galería 5. Trabajo rutinario, lento, sin complicaciones. Fue entonces cuando escuché el sonido, un golpe, un solo golpe metálico, seco, que venía del fondo de la galería 6. Venancio se detuvo de inmediato. Nos miramos. Yo pensé en un desprendimiento de roca, algo que pasa. Esperamos. Otro golpe, luego otro. No era el sonido aleatorio de la roca acomodándose, era rítmico, espaciado, como alguien golpeando metal contra metal, con intención. Caminé hacia la entrada de la galería 6. La puerta de madera que la sellaba estaba cerrada con un candado, intacto. Apunté la lámpara por las rendijas. Oscuridad total, nada visible. Y sin embargo el sonido seguía. Golpe, pausa, golpe, pausa, como un reloj. Llamé a don Ramón por el radio de turno. Le reporté lo que escuchábamos. Hubo un silencio largo del otro lado. Luego su voz, más baja de lo normal. No abran esa puerta. Regresen al tiro principal y espérenme. Su tono no admitía discusión. Llamé a Nájera y al gato. Los 4 caminamos de regreso sin hablar. El sonido continuó hasta que llegamos al tiro y subimos. Eran las 2:17 de la madrugada. Don Ramón nos esperaba en superficie con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo. Le pregunté qué había pasado. Tardó en responder. Luego me dijo que la galería 6 era la más antigua de la mina. Parte del yacimiento original que habían explotado antes del cierre de 1993. En ese cierre hubo un derrumbe. 2 trabajadores quedaron atrapados. A uno lo sacaron vivo después de 40 horas de rescate. Al otro, nunca lo encontraron. Nadie habló más esa noche. Al día siguiente Venancio y sus compañeros pusieron una ofrenda más grande. Tabaco, mezcal, naranjas y una vela roja que ardió durante horas en la oscuridad del nivel 3. La galería 6 nunca volvió a abrirse mientras yo estuve en esa mina. Y los golpes, después de esa noche, no volvieron a escucharse. Yo no sé si creer en el tío. No sé si ese hombre que quedó enterrado en la galería 6 era lo que golpeaba esa madrugada. Lo que sí sé es que en una mina, a 180 metros de profundidad, en la oscuridad total de las 2 de la mañana, la racionalidad es un lujo que muy pocos pueden permitirse. Me llamo Ingrid Solano, soy ingeniera geóloga. Terminé mi carrera en la Universidad de Atacama, en Chile, en 2018. Mi primer trabajo de campo fue en una mina de cobre en la región de Antofagasta. Era un contrato de 6 meses, trabajo de caracterización de vetas en los niveles inferiores de un yacimiento que llevaba casi una década en operación. No era glamoroso, pero era experiencia real. Y en geología, la experiencia de campo vale más que cualquier nota de examen. Llegué al campamento en marzo. Era la única mujer en un grupo de 42 personas. Eso no era nuevo para mí,
Había aprendido a manejarlo desde los primeros semestres de la carrera. Los trabajadores me trataron con respeto desde el principio, en parte porque era ingeniera y en parte porque el jefe de operaciones me presentó con una autoridad que no daba lugar a tonterías. Mi trabajo era claro: bajar al nivel 4, el más profundo, a tomar muestras y registrar la composición de las paredes de las galerías. El nivel 4 estaba a 240 metros de profundidad. Era el que menos tráfico tenía porque la concentración de mineral era menor, y las condiciones de ventilación no eran ideales para trabajo continuo. Bajaba con un asistente técnico. Pasaba 3 horas tomando datos. Regresaba. Rutina limpia. Mi asistente se llamaba Mauricio, 23 años, de Calama. Callado, eficiente, nunca hacía preguntas innecesarias. Nos entendíamos bien. Los primeros 15 días trabajamos sin ninguna novedad. El día 16 bajamos al nivel 4 en el turno de la tarde, que comenzaba a las 2 y terminaba a las 8 de la noche. Eran las 5 con algo cuando terminamos el sector este y nos movimos hacia el sector oeste, la parte más alejada del tiro de extracción. Ahí las galerías eran más angostas, el aire más pesado, el silencio diferente, como si tuviera más peso. Siempre trabajábamos con nuestros monitores de gases personales, aunque los niveles siempre estaban dentro del rango aceptable. Estaba tomando mediciones en el punto 47 del sector oeste cuando escuché los pasos humanos, con bota, que venían de más adentro de la galería, desde el fondo donde la veta se perdía en roca sólida y no había más túnel. Me detuve. Mauricio me miró. Los dos escuchamos. Los pasos eran claros, rítmicos, se acercaban. Pensé que tal vez algún trabajador había bajado sin notificarnos. Grité hacia el fondo de la galería. Mi voz rebotó en las paredes y se apagó. Nadie respondió, pero los pasos se detuvieron en el mismo momento en que yo grité. Silencio. Un silencio que se sentía distinto al de antes, más denso, como si algo estuviera conteniendo la respiración. Luego, desde el fondo, una voz. No gritaba, hablaba en un volumen normal, conversacional, como si estuviera parado a 2 metros de nosotros. Dijo: «Oigan, ayúdenme a salir». Mauricio se pegó a mi espalda de inmediato. Apunté mi lámpara hacia el fondo de la galería. El haz de luz alcanzó unos 15 metros antes de que la oscuridad lo ganara. No había nadie visible. Volví a gritar: «¿Quién está ahí? ¿Cuál es su nombre? ¿En qué sector está?». La voz respondió con la misma calma extraña: «Estoy en el 4, llevo mucho tiempo aquí. Ayúdenme a salir». Le dije a Mauricio que se quedara donde estaba. Caminé 5 metros hacia el fondo. Mi corazón iba rápido, pero me mantuve centrada. Soy geóloga. Trabajo en un ambiente donde el pánico puede matar. Me entrené para eso. Apunté la lámpara a cada ángulo posible. Nada. Paredes de roca. Piso de tierra apisonada. Los cables del sistema eléctrico. Ninguna persona. Ninguna sombra. Ningún rastro de que alguien hubiera caminado por ahí en mucho tiempo. Volví con Mauricio. Le dije que subiéramos. Ninguno de los dos habló durante los 20 minutos que tardamos en llegar a superficie. Cuando salimos del tiro ya eran casi las 6 y el sol de Atacama todavía pegaba fuerte. Juro que nunca en mi vida había agradecido tanto la luz. Le reporté el incidente al jefe de operaciones, un ingeniero de minas de unos 50 años llamado Roberto Figueroa. Lo escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé me preguntó si habíamos bebido suficiente agua ese día. Le dije que sí. Me preguntó si habíamos revisado los monitores de gases. Le dije que sí y que los niveles habían estado normales todo el tiempo. Figueroa asintió lentamente. Me dijo que iba a revisar los registros de acceso al nivel 4 para ese turno. Al día siguiente me llamó a su oficina. Me mostró el registro. Ese turno, solo Mauricio y yo habíamos bajado al nivel 4. Nadie más. Luego me dijo algo que no esperaba. Me dijo que no era la primera vez que alguien reportaba voces en el sector oeste del nivel 4. Que en los 4 años de operación del yacimiento había habido 6 reportes similares, todos en el mismo sector, todos describiendo una voz que pedía ayuda para salir. 6 reportes, y nadie lo había mencionado durante mi inducción. Le pregunté si sabía qué era. Me dijo que cuando compraron el yacimiento, revisando los archivos del propietario anterior, encontraron documentación de un accidente ocurrido en 1987.
En ese entonces, la mina pertenecía a otra empresa y el nivel 4 se llamaba Galería Norte. Un barretero de nombre Segundo Araya había bajado solo a revisar una detonación fallida y nunca regresó. Lo buscaron 3 días. No encontraron nada. El caso quedó abierto oficialmente, pero la empresa cerró el yacimiento ese mismo año, supuestamente por razones económicas. Figueroa me dijo que él no era hombre de creencias, que probablemente había una explicación acústica, que en algunas formaciones de roca el sonido viajaba de formas extrañas, que quizás lo que escuchábamos eran resonancias de otros niveles. Me lo dijo con la convicción de un hombre que necesita creer en esa explicación, para poder seguir bajando al día siguiente. Yo lo dejé hablar. Esa noche, en mi cabaña del campamento, busqué en los archivos digitalizados que la empresa tenía en su servidor y encontré el registro del accidente de 1987. Había una foto de Segundo Araya adjunta al expediente. Era un hombre joven, no tendría más de 30 años. Miraba a la cámara con la seriedad tranquila de quien no sabe que esa es la última foto que se le va a tomar. Terminé mi contrato de 6 meses, nunca volví a bajar al sector oeste del nivel 4 sin compañía. Y en los últimos 2 meses, cada vez que bajaba a ese nivel, dejaba un momento de silencio antes de empezar a trabajar. No sé si era respeto o miedo, probablemente las 2 cosas. Esta historia no es solo mía, es mía y de otras 3 personas. Y antes de contarla necesito decir que 2 de esas 3 personas prefieren no hablar de esto. Lo entiendo, lo respeto, pero alguien tiene que contarlo. Me llamo Darío Espinosa. Soy fotógrafo documental y vivo en Medellín, Colombia. En 2021, un colega periodista me contactó para un proyecto sobre minería ilegal en el departamento del Cauca. El proyecto era serio, respaldado por una ONG internacional. El objetivo era documentar las condiciones de los mineros artesanales que operaban en zonas donde el Estado tenía poca o ninguna presencia. Acepté. Era exactamente el tipo de trabajo que me interesaba. Éramos 4 en el equipo. El periodista, que se llamaba Hernán, una investigadora de la ONG de nombre Valentina, un guía local que conocía la zona y que nunca nos dio su nombre completo. Solo dijo que le dijéramos Cheo, y yo. Cheo era un hombre de unos 50 años, delgado, curtido por el sol, de muy pocas palabras. Conocía cada camino del Cerro Pelón como si se los hubiera aprendido de memoria. Nos advirtió desde el primer día, con una calma que no dejaba espacio para preguntas, que en esa zona había 2 tipos de minas, las que estaban activas y las que estaban abandonadas. Con las primeras había que ser cuidadoso por razones políticas, con las segundas por otras razones, que no especificó. Pasamos los primeros 3 días en poblados pequeños, hablando con familias de mineros, documentando condiciones de vida, tomando fotos de los socavones activos con permiso de los trabajadores. Material sólido, importante, exactamente lo que habíamos venido a hacer. El 4.º día Cheo nos mencionó la mina del Cerro Pelón. Era una mina que había operado en los años 70 y 80, explotada primero por una empresa privada y luego por grupos independientes hasta que cerró definitivamente en algún momento de los 90. Nadie en la zona recordaba exactamente cuándo ni por qué. Cheo dijo que algunos hablaban de un accidente grave, pero que no había documentación oficial de nada. La mina simplemente había dejado de existir en los registros. Hernán quería entrar a documentarla. Valentina también. Yo tenía dudas. No por miedo, sino porque entrar a una mina abandonada sin equipo técnico es una decisión que puede tener consecuencias muy concretas. Túneles inestables, bolsas de gas, pozos sin señalizar. Le pregunté a Cheo qué tan segura estaba la entrada principal. Me dijo que él había entrado 2 veces en los últimos años, siempre durante el día, siempre por menos de 20 minutos, y que hasta donde podía ver las primeras galerías estaban estables. Me dijo también, mirando al suelo mientras lo decía, que no había que adentrarse más de lo necesario. Entramos a las 9 de la mañana del 5.º día. Llevábamos linternas de cabeza, una lámpara de mano extra, agua y los monitores de gases básicos que la ONG nos había proporcionado. La entrada era un arco de concreto deteriorado con una puerta metálica que alguien había arrancado de los goznes en algún momento.
Adentro, el primer túnel era amplio, 2 metros de alto, 1,5 metros de ancho, paredes de roca y piso de tierra húmeda. Los primeros 50 metros fueron sin novedad. Había evidencia de uso reciente, una lata de refresco, una bolsa de plástico, marcas de bota en el barro. Probablemente curiosos del pueblo o mineros artesanales explorando si valía la pena reactivar algo. Normal. Hernán tomaba notas, Valentina grababa en audio, yo fotografiaba. Cheo caminaba adelante, silencioso como siempre. Fue en el 1,80 m aproximadamente cuando Cheo se detuvo. Se agachó lentamente y miró algo en el piso. Nos llamó con una seña de la mano. Cuando nos acercamos vimos lo que había llamado su atención. Marcas en el barro. No eran huellas de bota, eran marcas de arrastre, como si algo pesado hubiera sido jalado por el túnel hacia adentro. Las marcas eran anchas, irregulares, con bordes que no correspondían a ningún objeto que yo pudiera identificar. Iban desde el centro del túnel hacia el fondo, hacia la oscuridad. Le pregunté a Cheo cuándo había entrado él la última vez. Me dijo que hacía como 2 meses. Le pregunté si esas marcas estaban entonces. Tardó un segundo en responder. Dijo que no. Hernán quería seguir. Valentina también, aunque con menos entusiasmo que antes. Yo dije que podíamos avanzar un poco más, pero que si el túnel se dividía o si había alguna señal de inestabilidad, nos regresábamos de inmediato. Cheo no dijo nada, solo siguió caminando. A los 120 metros el túnel se dividía en 2, una galería hacia la derecha que subía ligeramente y una hacia la izquierda que bajaba. Las marcas de arrastre iban hacia la galería de la izquierda, la que bajaba. Cheo tomó la de la derecha sin consultar. Los demás lo seguimos. La galería derecha duró otros 40 metros antes de bloquearse con un derrumbe parcial. Roca y tierra llenaban el túnel del piso al techo. Fin del camino. Hernán pidió fotos del derrumbe para el documental y yo las tomé, moviéndome por el espacio, buscando ángulos. Fue ahí cuando lo escuché. Venía de la galería izquierda, la que habíamos dejado atrás. Era un sonido difícil de describir. No era mecánico, no era exactamente una voz humana. Era algo entre los dos, rítmico, bajo, sostenido, como respiración, pero más lento, como si algo muy grande respirara en el fondo de ese túnel, con una paciencia que no era humana. Los 4 lo escuchamos. Vi la cara de Cheo cambiar. No fue un cambio dramático, solo sus ojos, que se estrecharon, y su mandíbula, que se tensó. Me di cuenta en ese momento de que Cheo no era un hombre que se asustaba fácilmente, y en ese momento tenía miedo. Dijo una sola palabra: vámonos. No discutimos. Caminamos de regreso hacia la entrada, rápido pero sin correr, porque correr en un túnel de mina es garantía de accidente. Yo iba de último, mirando hacia atrás. El sonido continuó hasta que llegamos al punto donde se dividían las galerías. Ahí se detuvo, de golpe, como si supiera que ya nos íbamos. Salimos a la luz del día, nos sentamos afuera en silencio por varios minutos. Nadie habló. El sol del Cauca pegaba fuerte y el monte sonaba normal. Pájaros, viento, los ruidos de siempre. Y sin embargo ninguno de los 4 se sentía del todo afuera todavía. Hernán fue el primero en hablar. Le preguntó a Cheo qué había sido eso. Cheo sacó un cigarrillo, lo encendió, dio una fumada larga y miró hacia el monte. Luego dijo: hay minas que se quedan con cosas adentro, no solo minerales, y no habló más del tema. Terminamos el proyecto, publicamos el documental. Las fotos de la mina del Cerro Pelón no salieron en la versión final. Valentina y Hernán decidieron no incluirlas. Dijeron que no querían que la atención se desviara hacia algo que no podían explicar. Yo me quedé con las fotos. Las revisé muchas veces en los meses siguientes. En la mayoría no hay nada fuera de lo ordinario. Roca, barro, oscuridad. Pero hay una, tomada en el momento en que todos mirábamos el derrumbe, y yo disparé la cámara hacia atrás, hacia la entrada de la galería izquierda, casi sin pensar, solo por instinto documental. En esa foto, al fondo de la galería izquierda, justo en el límite donde la luz de las linternas se disuelve en oscuridad, hay algo.
no es roca, no es barro. Tiene una forma que no debería estar ahí. No puedo describir bien qué es porque cada vez que la veo pienso en algo distinto. Pero siempre termino pensando lo mismo. Que Cheo tenía razón, que hay minas que se quedan con cosas adentro y que esa cosa, sea lo que sea, no quería que supiéramos que estaba ahí. La foto la tengo guardada en un disco duro que no abro seguido. Hay cosas que es mejor no tener tan a la mano.